Hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir contigo. Soy Ceci Rock y tu programa Aquí Entre Nos, a través de tu emisora Maná 97.3 FM. Este es nuestro espacio para compartir con libertad temas de la mujer de hoy y para conversar acerca de nuestras preguntas e inquietudes a la luz de la palabra. Hola querida amiga, te doy la bienvenida una vez más a Aquí Entre Nos, tu programa de todos los jueves. Me da tanta alegría saber que estás con nosotros el día de hoy. Soy Ceci Rock, tu anfitriona, y te extiendo un saludo muy caluroso en esta tarde. Ha sido un tiempo hermoso saber que el Señor nos ha traído casi a nuestro primer año de este programa radial. Muchos testimonios, muchas preguntas, inquietudes, emails, mensajes. Hemos visto tanto la mano del Señor en este tiempo y nos extendemos hacia su voluntad, hacia su plan perfecto para nuestra vida, en todo lo que hacemos. Y damos gracias a Dios que estés con nosotros en esta tarde. Hablamos el día de hoy acerca de algo que en realidad ha venido a mis oídos, a mi email, a mis mensajes y de muchas otras formas a mi vida y en mi propio corazón. Y es la pregunta: ¿por qué no vemos señales y milagros como en los tiempos bíblicos? ¿Por qué no se ven ahora con tanta regularidad? Y es algo que muchas veces nos hemos preguntado: ¿cómo es que creemos en Dios? ¿Cómo es que lo tenemos en nuestro corazón? Pero no estamos viendo estas señales y prodigios en nuestras iglesias, en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir, como hijos de Dios que somos. ¿Por qué no estamos viendo a los sordos escuchar y a los ciegos ver y a los inválidos andar y aún a los muertos volver a la vida? Qué importante es saber que tenemos esa promesa. Qué importante es reconocer que aquel que hizo esa promesa es Dios mismo. Que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra dice: si Él dijo, Él hará; si Él prometió, Él cumplirá. La palabra de Dios nos muestra en varias instancias cómo Dios obró con milagros y prodigios, aún en los tiempos del Antiguo Testamento, porque esto de los milagros y de las señales y los prodigios no sucedió solamente en los tiempos de Cristo Jesús. La Biblia nos dice en Deuteronomio 6:22, además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Porque recordemos cuando Jehová de los ejércitos usó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Él trajo plagas, él trajo señales para que todos los egipcios, en especial Faraón, se diera cuenta que Él es Dios. Y en estas señales y prodigios que Dios había hecho, también estaban apuntados a derrocar a sus ídolos, a los ídolos que ellos tenían en su corazón. Cada señal y cada prodigio que sucedió en estas 10 plagas estaban revelando la verdad de que estos ídolos que el pueblo egipcio tenía eran ídolos falsos, que había un solo Dios verdadero, un solo Dios a quien podemos adorar y podemos reconocer. Y en todas estas instancias de señales y prodigios en la Biblia, por ejemplo, cuando el profeta Elías oró delante de aquellos profetas de Baal y dijo: oremos al Dios del cielo, y ustedes oren a su Dios. Y cualquier Dios que responda con fuego sabremos que es el Dios verdadero. Dios envió fuego del cielo y consumió la ofrenda que Elías había puesto. Una ofrenda que estaba cubierta en agua, que habían cavado una zanja alrededor de la ofrenda y llenado con mucha agua. Dios consumió cada gota de agua y la ofrenda con fuego del cielo. Mientras tanto que aquellos profetas de Baal se lastimaban y se golpeaban y lloraban y hacían tanta plegaria y nada sucedía. Inclusive dice la Biblia que Elías se reía de ellos y decía: griten un poco más fuerte, quizá su Dios está tomando una siesta, quizá se fue de pesca, quizá está ocupado, está tomando un baño. Pero nunca recibieron respuesta. ¿Por qué?
porque ese Dios es un Dios falso. Sus dioses eran dioses falsos. Y en este tema de los milagros y los prodigios, tenemos que darnos cuenta de que Dios trae esto para gloria de su nombre, para la gloria de su nombre. Porque en realidad no es solamente para aumentar nuestra fe, porque la palabra de Dios nos dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que infunde fe en nuestro corazón. Ese es el mensaje mayor que tenemos que llevar. Sabemos que la palabra de Dios nos promete que estas señales seguirán a los que siguen a Cristo Jesús. En su nombre pondrán manos sobre enfermos y sanarán. En su nombre inclusive manipularán serpientes y no les hará daño. En su nombre harán estas señales y prodigios y estas les seguirán, dice la palabra de Dios. Estas señales seguirán a todos los que creen en su nombre. Pero estas señales nos siguen como prueba de que somos hijos de Dios. ¿Y por qué no están sucediendo estas señales más el día de hoy? ¿Por qué no estamos viendo estas señales y prodigios como en los tiempos de la Biblia? Hebreos 2:4 nos dice, Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. No todos somos maestros o apóstoles o profetas, no todos obramos milagros, pero todos trabajamos juntos como un cuerpo de Cristo. Tenemos primero que comprender eso, que Dios nos ha traído para trabajar en unidad, que no somos llamados para construir nuestro propio reino. Somos llamados a construir el reino de Cristo, el reino de los cielos, el reino de Jehová de los ejércitos. Y cada uno de nosotros que somos presencia en el lugar donde Dios nos ha puesto, en el barrio, la colonia o el sector en donde Dios nos ha puesto como iglesia. Somos parte de esa iglesia, que es una sola. Los bautistas, los pentecostales, somos diferentes en algunas cosas, pero adoramos al Dios verdadero. Somos un solo cuerpo, y como cuerpo de Cristo deberíamos poner nuestros carteles denominacionales abajo y unirnos para traer gloria al Dios de los cielos. ¿Por qué no estamos viendo señales y prodigios? ¿Por qué no están nuestras iglesias llenas de sillas de ruedas y todos los inválidos corriendo y saltando y adorando a Dios? ¿Por qué no estamos viendo las señales que veíamos en los tiempos bíblicos? Algo está fallando aquí. Algo está faltando en esta ecuación. Algo está pasando y algo está fallando, pero yo sé con toda certeza de mi corazón, sin ninguna duda alguna, Dios nos dio esa promesa a todos nosotros como hijos suyos. Dios nos dio esa promesa. Dios no cambia. Dios no miente. Y si esto es cierto, si Dios no cambia y Dios no miente, entonces lo que está mal en esto somos nosotros. Si no lo recibimos es porque nosotros estamos fallando en algo. Tiene que haber una manera en la que podamos caminar en señales y prodigios. Tiene que haber una manera que la Biblia nos enseñe en cómo caminar en forma milagrosa y poderosa delante de Dios para su gloria y su honra. Y es cierto, amiga querida, es cierto que Dios nos ha dado esta promesa, como también es cierto que su palabra nos da la respuesta. ¿Y qué nos dice esta promesa? Marcos 16:17 al 19 nos dice, y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre, y esto es Cristo Jesús hablando, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y éstos sanarán. ¡Qué poderosa promesa tenemos en Cristo Jesús! Estas señales acompañarán a los que crean. Y no dice orarán por los enfermos, dicen pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán.
sin espacio de duda, sin espacio de confusión. Todas estas cosas nos seguirán. Qué hermoso es saber que Dios nos está dando esta promesa. Y no solamente esa promesa nos dio Cristo Jesús, sino que Él nos dice en Juan 14, del 10 al 15, Jesucristo dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Porque Cristo Jesús, amiga mía, era Dios mismo, 100% Dios y 100% humano. Cristo Jesús estuvo en la creación del mundo. Aún en Primera de Juan decía, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que fue creado ha sido creado. Él como Hijo, como parte de la Trinidad, está diciendo que las obras que sucedían a través de Él eran a través del Padre, Dios las hacía. Y el verso 11 de Juan 14 dice, créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. De cierto les digo. Y esta parte, amiga, que dice de cierto es como decir en serio, escúchenme, presten atención. A eso se refiere esta parte de cierto, es porque Él quiere que estemos atentos por completo. Y dice, de cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¡Qué promesa tan estremecedora para mí! Dice que haremos cosas aún mayores a las que Cristo Jesús hizo. Todo aquel que se acercaba a Él y pedía ayuda, la recibía. No hay una instancia en la Biblia cuando Él negó sanidad o ayuda a alguien. Todo aquel que venía a los preciosos brazos de Jesús hallaba su misericordia. Todo aquel a quien Él miraba en necesidad, extendió su misericordia. A todo aquel que le buscaba, que esperaba en Él y que recibió el gran regalo de salvación, de sanidad. Muchos que nacieron así, que estuvieron desde el vientre de su madre enfermos y atados a toda esta enfermedad, recibieron libertad en Cristo Jesús. Es ese poder del cual quiero hablarles después de esta corta pausa musical. Vamos con una canción de Yanni Egas, aquí en tu Radio Maná 97.3 FM. Yanni Egas con su canción Es el amor de Dios. Cuando le das tu vida a Él, algo en ti viene a nacer, te invade por completo, no lo puedes detener. Él te dice el día de hoy que ya estemos a cuentas. Si tú quieres y escuchas, verás el poder de Dios. Es el amor de Dios que te ha llenado el corazón, con su sangre te limpia y con su fuego purificador. Es el amor de Dios que te quebrante el alma, rompiendo las cadenas que antes te ataban. Ay, ay, venga. Si aún no le has dado tu vida a Él, dile sí de corazón. Serás nueva criatura, serás un hijo de Dios. Es su Espíritu Santo que purifica tu ser.
ir quitando la ceguera que te impedía ver. Es el amor de Dios que te ha llenado el corazón, con su sangre te limpia y con su fuego purificador. Es el amor de Dios que te quebranta el alma, rompiendo las cadenas que antes te ataban. Ay, ay. Deja que su fuego queme la maldad en tu interior y te llene por completo del Espíritu de Dios. Es el amor de Dios que te ha llenado el corazón, con su sangre te limpia y con su fuego purificador. Es el amor de Dios que te quebranta el alma, rompiendo las cadenas que antes te ataban. Ay, ay. Es el amor, es el amor. Fue Yanni Egas y su canción Es el amor de Dios. La escuchaste en tu programa Aquí Entre Nos, en tu Radio Maná 97.3 FM. Y hemos estado compartiendo juntas acerca de este tema tan importante. ¿Qué es lo que pasó con la promesa que habíamos recibido? De que las señales seguirán a aquellos que creen a Cristo Jesús, que en su nombre pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Haremos señales y proezas mayores a aquellas que Cristo Jesús hizo. Esta es una promesa en realidad bastante fuerte, una promesa que en realidad debería estar transformando la vida de todas las personas que llegan a las iglesias, de todos aquellos que están alrededor de un cristiano. Y la palabra dice, aquellos que creen recibirán esto. No sé tú, pero yo creo en Dios. Y yo quiero recibir ese don maravilloso de milagros y proezas. Quiero orar por los enfermos y que ellos sanen. Quiero orar por los inválidos y que se levanten de las sillas de ruedas. Quiero que Dios todavía obre con poder. Y como yo les decía antes de terminar el segmento anterior, Dios no cambia. Él cumple sus promesas y si Él nos dijo que eso haríamos, entonces esa promesa sigue en pie. Si es que las dos partes de un acuerdo todavía se mantienen firmes, el acuerdo sucede. La parte en la que Dios hizo su promesa todavía sigue en pie. Él está firme al pacto que hizo con su pueblo. Pero somos nosotros los que estamos fallando y es por eso que no estamos viendo el poder de Dios en nuestras iglesias. Es por eso que no estamos viendo señales y prodigios como habíamos recibido en esa promesa. No es porque Dios haya cambiado o porque Él se haya arrepentido de habernos dado ese don, sino porque nosotros no estamos llegando a la altura que debemos llegar para vivir en esa manera milagrosa. Miramos en las Escrituras acerca de los discípulos, leemos cómo ellos fueron enviados de dos en dos, cómo ellos ministraban en las ciudades, enfermos se sanaban, paralíticos se levantaban, los ciegos miraban, y ellos estaban admirados de ver el poder de Dios sobre sus vidas. Y después, mientras continuamos leyendo las Escrituras, vemos la vida de Pablo, cómo él ministraba, cómo él sanaba enfermos. Y después, más allá de los tiempos bíblicos, en nuestros tiempos actuales, vemos héroes de la fe. Vemos aquellos que han entregado su vida a Dios y han vivido en este caminar de señales y prodigios y milagros. Siervos de Dios como Kathryn Kuhlman, como A.A. Allen, como Wigglesworth, como tantos siervos de Dios que se están moviendo en el área milagrosa. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Es que Dios tiene preferidos? ¿Es que Dios escoge solamente a algunos para que vivan este poder y esta promesa que Él nos había dado? Yo no creo que eso es así. De hecho, en el libro El precio del poder milagroso de Dios, escrito por A.A. Allen, que fue un hombre que en realidad entregó su vida a Dios y se movió en señales y prodigios,
Pero esto no sucedió de la noche a la mañana, sino que en su libro él nos comenta que Dios le mostró 13 áreas de su vida en las que él debía cambiar para poder recibir este don de señales y prodigios. Porque él también se hacía esta pregunta, como nos estamos haciendo en esta mañana, en esta tarde. Se hacía esa pregunta: Dios, ¿por qué no vemos más señales y prodigios? Y en su testimonio él nos dice que entró a su closet y le dijo a su esposa: cierra la puerta de este closet y no voy a salir de aquí hasta que Dios me responda. Voy a estar aquí en ayuno y oración hasta que Dios me responda por qué no estoy viviendo una vida de señales y prodigios. Y él dice que varias veces estaba a punto de darse por vencido. Varias veces tenía hambre y salía, o escuchaba algo y salía. Y su esposa decía: no, que ibas a quedarte ahí hasta escuchar una promesa, una respuesta. Pero llegó un día en que en realidad él dijo: de aquí no salgo hasta que Dios me responda. Y fue así. Dios le dio su respuesta, Dios le habló de manera poderosa. Y él escribió esas 13 cosas en este libro que nos comparte. Y es en realidad increíble ver que son tan simples, son cosas que están escritas en la palabra de Dios. Es por eso que todo tema que tratamos en este programa lo leemos a través de la palabra, a la luz de la palabra de Dios, porque es la única manera de encontrar verdad que es irrefutable. Y no solamente él, sino que todos los siervos de Dios que viven de manera milagrosa pueden testificar que ellos tuvieron que someterse a Dios de manera especial para recibir este milagro, esta promesa se haga realidad en sus vidas. Pero hoy voy a tomar la vida de A.A. Allen y quiero compartirles el listado que él nos cuenta en su libro, El precio del poder milagroso de Dios. Él nos dice que primero, el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo mayor que su señor. Tenemos que reconocer que si Cristo Jesús pagó un precio, querida amiga, si Él pagó un precio tan alto de dejar su gloria, de dejar todo aquello que le definía como Dios verdadero, Él vino a tomar forma de hombre, Él vino a humillarse a lo máximo. Y con eso Él vino a pagar un precio por nuestra culpa. Qué hermoso es saber que recibimos salvación, pero qué difícil es sentarnos a analizar cuánto pagó Cristo Jesús por la salvación que tú y yo recibimos. Estoy segura de que Él no quería morir en esa cruz, pero lo hizo por obediencia, por sumisión completa a su Padre. Cristo Jesús es el ejemplo perfecto de cómo tú y yo tenemos que abordar este tema de los milagros y los prodigios. No hay manera en que Cristo Jesús no haya hecho las cosas bien. Él se entregó por completo. Pero si nos ponemos a analizar la palabra de Dios, todos los discípulos, todos aquellos que vivieron, inclusive estas personas de hoy en día que viven en el área milagrosa, tuvieron persecución. ¿Estamos dispuestos a pagar este precio? ¿Estamos dispuestos a vivir una vida de milagros y prodigios, pero saber que el enemigo no va a estar feliz con eso y que vamos a tener oposición, vamos a tener persecución? No era algo inusual que Cristo Jesús tuviera persecución. Y no es inusual hoy en día. De hecho, es algo que debemos esperar. Si vivimos una vida de señales y prodigios, va a venir persecución a nuestra vida y tenemos que estar listos. Y si nos llamamos siervos de este gran Maestro que es Cristo Jesús, de este gran ejemplo de vida que es Cristo Jesús, tenemos que recordar que su vida no era ajena a sufrimiento, que Él pasó por gran tristeza. Él fue entregado por uno de sus amigos. Él fue rechazado, Él fue perseguido, Él fue crucificado, azotado, humillado. Y no solamente Él, sino también que sus seguidores pasaron por este tipo de vida. Y así como Cristo Jesús no se arraigó a ser un Dios, no se arraigó a su posición de Dios, sino que se sometió a su Padre y se humilló hasta la muerte y la muerte en la cruz. Sufrió rechazo y persecución. Sufrió un maltrato tan cruel
y una crucifixión tan horrible. Y nosotros como discípulos suyos también tenemos que estar dispuestos a llevar nuestra cruz y a seguirle. Tenemos que ser como decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y todas las cosas las cuento como pérdida por el amor a Cristo y la excelencia de su conocimiento. Nosotros también tenemos que ser como ese maestro al cual servimos. No podemos decir que servimos a Dios si no estamos dispuestos a dejar aquellas cosas que tanto amamos y tanto apreciamos y valorar su presencia y su voluntad más que cualquier otra cosa en nuestra vida. Estar dispuestos a desear esto con todo nuestro corazón y a ponernos en oración y en ayuno por esta causa. Por otro lado, vemos que Dios demanda de nosotros santidad. Su palabra dice que Él dice: sed santos porque yo, Jehová tu Dios, soy santo. Nosotros vemos la palabra santidad como una palabra tan difícil de alcanzar, pero Dios nos dice que nosotros podemos vivir en santidad, que podemos ejercitar los dones del Espíritu Santo. Y Dios no miente. Dios nos dijo que seamos santos como Él es santo porque tenemos que vivir una vida que anhela vivir en santidad. Cristo es nuestro ejemplo. Él nos dio el mejor ejemplo de vida. Tenemos que seguir sus pasos, tenemos que estar dispuestos a caminar como Él caminó, a hablar como Él habló, a sentir como Él sentía, tener la mente de Cristo, como la palabra dice, que nuestras mentes sean sometidas, que todo pensamiento sea sometido a Él cada día. Cristo sufrió a pesar de que Él no tenía pecado en Él. Nosotros tenemos pecado, así que aún más tenemos que estar dispuestos a entregar eso delante de Dios, a vivir su ejemplo, a no agarrarnos de nuestro orgullo, sino que negarnos a nosotros mismos. Como la palabra de Dios nos dice en Lucas 9:23, que si alguien quiere seguir a Cristo Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz a diario y seguirle. No vamos a ver mucho fruto si solo nos negamos a nosotros mismos. Tenemos también que aprender a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo Jesús. Poner de lado nuestro orgullo, poner de lado nuestras necesidades, nuestros anhelos y saber que nosotros tenemos que menguar para que Él crezca. Menguar para que Él crezca. Así como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo decrezca, que yo mengüe. Es necesario que Cristo Jesús sea mayor en nuestra vida, amiga mía. Tenemos que dejar de hablar cosas que no traen fruto, que no edifican. Tenemos que tener cuidado con las palabras que decimos, las cosas que vivimos, cómo actuamos. Estamos siendo en realidad representantes de Cristo Jesús en esta tierra. Estamos en realidad siendo buenos hijos de Dios, buenos herederos de su reino, en la manera en que actuamos, en la manera en que hablamos. La palabra de Dios nos dice en Salmos 100, 1-2, que tengamos un sonido de gozo en nuestra boca delante del Señor. Que adoremos al Señor con alegría y que vengamos a su presencia con cánticos y alabanza. Nunca dice con quejas, con palabras desanimantes, con negativismo, sino que dice con alabanza y con gozo, canta y danza delante del Señor con arpa, con pandero. La palabra de Dios nos llama a vivir una vida de gozo porque hemos recibido el perdón de Cristo Jesús. Y tenemos que aprender a vivir una vida de santificación, consagrada. La palabra nos pide que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios, y eso en realidad se pone por obra cuando somos probados en nuestro caminar. Cuando alguien nos maltrata sin razón alguna, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando nuestros hijos presionan los botones exactos para que estallemos, cuando nuestro esposo sabe exactamente cómo herirnos, cuando las personas nos tratan mal sin causa alguna,
Es ahí cuando nosotros tenemos la oportunidad de presentar nuestra vida como sacrificio delante de Dios. Cuando cerramos nuestra boca y no respondemos mal por mal. Cuando limitamos nuestro corazón y no permitimos que raíces de amargura entren a nuestro corazón. Cuando decidimos orar por nuestros enemigos y bendecir a aquellos que nos maldicen, en realidad estamos presentando nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. Estamos dándonos cuenta que hemos sido comprados a precio de sangre. Y el último punto es que tenemos que darnos cuenta que así como Cristo Jesús dijo en Juan 14:10, que todo lo que Él hacía eran los trabajos de su Padre, que no venía de Él mismo, sino que no hablaba de sí mismo, sino que hablaba lo que el Padre le decía, así como Él permanecía en su Padre, en obediencia y en sumisión. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo Jesús, en obediencia y sumisión. Y esa es la única manera en que nosotros podremos hacer los trabajos y las obras que Él hizo. Y solamente entonces podremos decir como Él dijo en Juan 14, las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Cuando Cristo vive en nosotros al punto de que nos sometamos a su manera de pensar, nos sometamos a su manera de actuar, sabremos que Él hace en nosotros esas obras que tendremos a nuestro alcance, milagros y prodigios. Porque ¿qué nos dice el verso 12? De cierto les digo, que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado por el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Solamente ahí tendremos la capacidad de actuar de obra milagrosa, de orar por los enfermos y que se sanen. Porque tiene tanto que ver el creer en Cristo Jesús con todo nuestro corazón para que no tomemos venganza en contra de otro, para que no hablemos de manera negativa, para que no pongamos excusa para levantarnos a orar en las mañanas, para que no pongamos otras prioridades antes que leer la palabra de Dios. Es una búsqueda constante. Tenemos que vivir una vida de en verdad dejar todo de lado y poner a Dios como prioridad. ¿Cómo podemos pedir señales y prodigios y milagros si no vivimos una vida entregada a Dios? Si no vivimos una vida que anhele su toque más que cualquier otra cosa. Dios no miente, Él ha prometido una vida de poder para todos aquellos que creemos en Él. Si le buscamos y nos sometemos a Él, si estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirle, si estamos dispuestos a seguir el ejemplo de nuestro Maestro, cosas mayores haremos. Que Dios nos ayude en esta tarde a reconocer eso. Padre amado, oro en el nombre de Cristo Jesús. Que tú pongas hambre en nuestro corazón, Señor Dios. Que tú nos ayudes a reconocer que solamente en ti tenemos libertad, perdón, poder. Solamente en ti tenemos respuesta a nuestras oraciones. Solamente en ti podemos ver obra milagrosa. Solamente en ti los ciegos pueden ver, los cojos pueden caminar. Aquellos que están atados al vicio pueden ser libres. En ti nada más, Señor. Yo creo en tus promesas, Padre amado, porque sé que tú no mientes. Así que te pido que en esta tarde nos ayudes, Señor, a acercarnos a ti de todo corazón y a menguar para que tú crezcas. Que nos ayudes a tomar nuestra cruz y a seguirte. Que sepamos, Señor, que pueden venir dificultades, que pueden venir persecuciones, pero si nos mantenemos firmes en ti veremos la respuesta. Llena nuestro corazón de hambre por tu Espíritu Santo. Llénanos de hambre por tu voluntad y no la nuestra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me alegra que hayamos compartido este tiempo juntas y espero que nos acompañes la próxima semana una vez más en Aquí Entre Nos.
todos los jueves de 2 a 2:30 de la tarde